Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 19 de marzo de 2024. Y el día de hoy hay mucho que comentar, pero voy a pautar un poco lo que va a ser, lo que va a ocurrir el día de hoy. Vamos a hablar primero sobre lo que es el frente, sobre los avances rusos en Avdiivka que terminaron con una nueva captura. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en el sur y vamos a hablar de una zona donde Ucrania está teniendo un poco de éxito, algo relativo en comparación a lo que veíamos anteriormente, que es en la zona de Krasnogorivka. Y luego vamos a pasar a comentar distintas cosas fuera del frente, un nuevo paquete de apoyo que va a enviar Alemania a Ucrania, y también vamos a hablar de algo que se ha comentado bastante, pero muchas veces sin el análisis necesario. Mucha gente se queda con los titulares y me refiero específicamente a todo lo que tiene que ver con Macron, Francia y la guerra en Ucrania, una posible intervención francesa. Sin perder más tiempo, vamos a lo que es la zona de Avdiivka, porque como hemos visto que se ha reportado en distintas fuentes, como lo es Zodiac Maps, como lo es Divgen, entre otras, el día de hoy se ha liberado información de distintos avances rusos. Estos son los avances que muestra, por ejemplo, el mapa de Divgen, y este es el avance que muestra el mapa de Zodiac Maps. En lo que coincide en ambos, no en mucho, pero en quizá lo más importante, es el hecho de que parece ser que los rusos finalmente lograron capturar Orlivka. Si es que nos vamos al mapa de Deep State UA, este mapa ucraniano, lo que vemos es que la situación, según ellos, no ha cambiado mucho en el último tiempo. Hay un avance en el último día, pero que no hay una captura total por parte de los rusos. Pero recordemos que esto es lo que muestra el mapa de Deep State para el día 18. Normalmente actualizan hacia el final del día, y Deep State UA de vez en cuando tiene estos atrasos con lo que tiene que ver con avances rusos, pero de igual manera lo que muestran ellos es que prácticamente los rusos tienen todo el control del pueblo, excepto por una pequeña parte. En general vemos que los rusos también están presionando en la dirección de Tanienke y de Berdichi, y que las fuerzas ucranianas al parecer están estableciendo una nueva línea alrededor del pueblo de Semionivka, donde también hay un par de estanques. Lo podemos ver un poco mejor en el mapa de Divgen. Hay unos estanques y unos pequeños ríos, riachuelos, que pueden componer canales, mejor dicho, diría que canales es la mejor palabra, que pueden componer una nueva línea defensiva un poco más difícil de cruzar, porque bueno, ya hemos visto varias veces en esta guerra lo complicado que es tratar de avanzar cruzando estos cuerpos de agua. Obviamente no todos los cuerpos de agua son iguales, algunos son más anchos que otros, pero de igual manera terminan siendo operaciones muy difíciles, operaciones que de vez en cuando toman mucho tiempo, vemos que las tropas involucradas quedan muy en riesgo de lo que es el fuego de artillería y el fuego de drones, o el impacto de drones, mejor dicho. Por otra parte, lo que nos muestra el mapa de Zodiac Maps es que un poco más al sur, específicamente en el pueblo de Krasnogorivka, lo que vemos es que los rusos se han retirado de ciertas posiciones. El mismo ejército ruso o fuentes rusas mostraron ciertas imágenes atacando un tanque ucraniano, si es que no me equivoco, a lo largo de este punto de acá, donde se encuentran unas trincheras. Y lo llamativo es que este sector antes estaba bajo control ruso, y si es que están atacando este objetivo en las últimas horas, significa que los rusos perdieron esta posición, y se ha geolocalizado la posición de las fuerzas rusas ahí al exterior de Krasnogorivka, más o menos en la primera calle al sur, lo cual es relativamente lógico si es que desmenuzamos un poco lo que acostumbramos saber de las fuerzas tanto ucranianas como fuerzas rusas en batallas por estos pueblos que son más fortificados y más grandes. Vemos que normalmente cuando un bando pierde la iniciativa, deja de avanzar, entonces muchas veces tiene problemas con consolidar posiciones previas, y eso se traduce en que tienen que reducir su presencia. Lo hemos visto en varias ocasiones y probablemente pasó un poco más de lo mismo en Krasnogorivka. Los rusos primero entraron en Krasnogorivka, luego avanzaron un poco más y después tuvimos 1 o 2 semanas, yo diría que más de 2 semanas, sin prácticamente ninguna noticia sobre lo que estaba ocurriendo en este pueblo. Así que lo más probable es que eso significaba que no hubo mayores ataques debido a que había problemas con consolidar ciertas posiciones, que había una serie de contraataques, que la presión de artillería, de drones y de otro tipo de fuego quizás hacía imposible mantener las posiciones,
y vimos cómo eventualmente los rusos se retiraron hacia las líneas que mantienen ahora. Por lo que muestran distintas fuentes, los rusos todavía mantienen cierta presencia en Krasnohorivka, como lo podemos ver acá en el mapa de Suryak Maps, pero es una presencia menor a lo que veíamos anteriormente, y en términos de la intensidad de combates que estamos viendo, la cosa en Krasnohorivka se ha enfriado un poco. En general, lo que estamos viendo en el frente es que las cosas se están enfriando bastante. O sea, seguimos viendo intensos duelos de artillería, intensos bombardeos. Vemos que las bombas FAB-500 caen de manera constante. Incluso salió un análisis de fuentes ucranianas, si es que no me equivoco, fueron autoridades de la Fuerza Aérea Ucraniana quienes comentaron que el uso de bombas FAB-500 por parte del ejército ruso ha aumentado 16 veces en lo que va del año en comparación a este mismo periodo del año pasado. Ese número lo voy a verificar, pero estoy casi seguro que esa era la magnitud del crecimiento, que es bastante, es tremendo. Realmente vemos como las bombas FAB-500 se han vuelto algo esencial en esta guerra. Una herramienta que al inicio no estaban siendo utilizadas, vimos que comenzaron a ser reformadas, empezaron a haber vimos un par de modificaciones, pero también hemos visto que la debilidad de la defensa antiaérea ucraniana ha hecho que todo esto sea posible. Ahora voy a precisar un poco la información. Efectivamente es un aumento de 16 veces la cantidad de bombas FAB-500 lanzadas. FAB-500, FAB-1000, FAB-1500 en general se habla de bombas utilizadas por la Fuerza Aérea Rusa, pero prácticamente las bombas que siempre utilizan son las FAB-500 con algunas excepciones. Esta información viene del diputado del Ministerio de Defensa, Iván Garivyuk, si es que pronuncio el nombre bien, y se habla de que en los últimos 77 días la Fuerza Aérea Rusa ha lanzado 3.500 bombas, lo cual es un número tremendo. Puede ser que como muchas veces vemos que ambos bandos exageran un poco la cantidad de armamento que utiliza su contrincante, pero aunque sean 2.000 bombas, es un incremento tremendo en base a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y yo les digo, quienes ven esta guerra, que la ven hace mucho tiempo, quienes vean, por ejemplo, este canal hace un año, saben que el uso de bombas, especialmente de las FAB-500, FAB-1000, por parte de la Fuerza Aérea Rusa era algo bastante limitado, pero esto ha crecido. Como les decía, estas bombas se han vuelto protagonistas en la guerra, cuando anteriormente la Fuerza Aérea Rusa brillaba por su ausencia. Esto se debe a un aumento de producción por parte del ejército ruso, pero también, como comenté anteriormente, a esta creciente escasez y estos crecientes vacíos que tiene la defensa antiaérea ucraniana, tanto por falta de sistemas como también por falta de municiones. Es un problema que viene hace mucho tiempo y que a menos que se tomen medidas concretas, o sea que vengan más envíos por parte de Occidente, vamos a ver que es un problema que va a seguir creciendo. Pero en general, además de eso, vemos que no hay muchos avances en el último tiempo. Vemos que los rusos se están presionando en varias direcciones, pero donde están teniendo combates más activos es en la zona de Avdiivka, la zona de Novomikhailivka, también en la zona de Verbove. En Ivanivske hay un poco de presión, pero no tanta, es más que nada combates de artillería. Y en general vemos que también se ha reducido un poco la cantidad de asaltos con infantería, en gran parte por el hecho de que las condiciones climáticas ya no se está entrando, o sea, sí, claro, se está entrando a un periodo de primavera. No es difícil tener la información de cuáles han sido los efectos concretos de este cambio de estación allá en Ucrania, pero normalmente a lo largo de esta fecha, mediados de marzo en adelante, vemos que se estancan un poco las operaciones debido a que las situaciones del terreno, específicamente el deshielo, como que va subiendo la temperatura y distintas partes que anteriormente estaban congeladas se van convirtiendo en lodo. Eso complica bastante las operaciones y ha complicado las operaciones en el pasado. Lo que estábamos viendo este mismo tiempo el año pasado era que los rusos lanzaban su operación en Bakhmut, pero ahí lo que veíamos era más que nada combate urbano, no había que cubrir distintas zonas abiertas, lo cual mitigó un poco estos efectos para lo que era la ofensiva rusa, pero en este mismo momento, si bien estamos viendo un par de
ataques contra distintos pueblos. No estamos viendo nada que se pueda comparar, por ejemplo, a Bakhmut, y por ende operaciones similares son más difíciles. Y eso, no digo que sea la única razón, pero es una de las razones que distintas fuentes apuntan a por qué estamos viendo una reducción de operaciones. También otra posibilidad puede ser que Rusia ya logró su objetivo en este periodo de ofensivas, que era capturar Avdiivka. También otras fuentes apuntan a que esto se deba a que Rusia ya desgastó su potencial ofensivo. Yo creo que ambas posturas no son correctas. Creo que a Rusia todavía le queda bastante potencial ofensivo, pero al mismo tiempo creo que no es suficiente para ellos simplemente tomar Avdiivka, considerando la ventaja que tienen sobre Ucrania ahora mismo. Pero habrá que ver cómo se desarrollan las próximas semanas y qué nos van a traer los próximos meses. Hay mucho todavía que va a ocurrir este año, así que no nos vayamos adelantando y simplemente esperemos a ver qué termina ocurriendo. Y antes de cerrar lo que es el frente en sí, quiero ir a la zona de Verbove o en la dirección de Rabotine, porque lo que hemos visto es que el mapa de Deep State UA se ha ido asemejando un poco más a lo que muestran otros mapas, específicamente en relación a los avances rusos en dirección a Verbove, que, como lo hemos comentado en distintas ocasiones, los rusos están presionando en Verbove hacia el oeste, a lo que es el este de Rabotine, para ir tratando de ahorcar lo que son las fuerzas ucranianas que se encuentran en el pueblo de Rabotine desde otra dirección. Ya sabemos que presionan mucho desde el oeste de Rabotine, desde el sur de Rabotine, pero también quieren consolidar este bolsón de tropas ucranianas que se está formando al presionar también desde el este. Antes de ir al tema Francia, creo que es importante mencionar que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, comentó que se van a entregar 500 millones de euros en apoyo militar a Ucrania, donde se van a entregar 100 unidades de vehículos de infantería y también 100 vehículos de transporte de equipo, además de 10.000 rondas de artillería, lo cual es bastante poco, es algo que dura 2 o 3 días para el consumo que tiene Ucrania. Pero lo más llamativo es que Alemania también comentó que va a financiar la compra de 180.000 rondas de artillería en esta iniciativa checa que hemos visto que República Checa, o Chequia mejor dicho, ha estado tratando de buscar municiones desde otros países, y se lanzan distintas cifras de cuántas pueden llegar a comprar, pero lo que estamos viendo es que Alemania en definitiva va a apoyar esta propuesta, y específicamente con la compra de 180.000 de estas rondas. Más allá de eso, las rondas que van directamente desde Alemania hasta 10.000, como lo dije, es bastante poco, pero peor es nada, supongo. Y los vehículos de infantería, habrá que ver cuáles son los que terminan siendo entregados, porque una cosa es completamente distinta que te envíen 100 Marders a que te envíen 100 de alguna otra cosa. Y los vehículos de transporte también es información que todavía queda por recibir. No se especificó de momento qué tipo de equipo, qué tipo de envío, cuáles serían los plazos, etcétera, etcétera. Pero esa es la información que se liberó en el último tiempo. También quiero ir a otro lado del mapa. Quiero ir a la zona de Armenia, porque se ha reunido con el primer ministro de Armenia, alguien que me imagino que muchos acá quieren y donde muchos de acá quieren que no lo quieren mucho. Hablo específicamente de Jens Stoltenberg, porque Stoltenberg terminó reuniéndose, como dije, con el primer ministro Pashinyan. No sé si estoy teniendo la pronunciación correcta. Pashinyan, no sé dónde se le Pashinyan. Y lo han tratado de colaborar en distintas cosas, como tratar de no intervenir directamente, pero sí mediar un poco la situación con Azerbaiyán. Recordemos que las cosas están muy tensas, pero se habla mucho y se ha hablado en el último tiempo de estos constantes acercamientos que estamos viendo entre Armenia y la OTAN. Lo cual yo creo que es una jugada bastante peligrosa, porque empujaría a Armenia fuera de la influencia rusa, de la esfera de influencia rusa, que me imagino que el cálculo que hacen desde Armenia es que Rusia no lo está protegiendo suficiente, y el caso de Nagorno-Karabaj quizá es un ejemplo de aquello, pero al mismo tiempo es un riesgo ir adheriéndose a la OTAN. Específicamente porque Armenia no es una prioridad para la OTAN. Me imagino que
sacar un país de la esfera de influencia rusa y tener a un país como Armenia, que está tan cerca de Rusia, dentro de la alianza o cercana a la alianza, sería algo bastante atractivo para la OTAN, pero sabemos que sus prioridades están en otra parte. Y además, yo, por ejemplo, y esto lo he comentado en otras ocasiones, pero algo que se me ha olvidado comentar antes es que no veo cuál puede ser la viabilidad de que Armenia entre en la OTAN, siendo que Turquía va a tener la capacidad de bloquear cualquier entrada. Tampoco hay nada oficial sobre que Armenia quiera entrar a la OTAN, pero lo que sí estamos viendo es que hay constantes acercamientos, y como lo que yo estoy diciendo, es que es una jugada riesgosa, porque si es que no sale bien lo de la OTAN, que hay varias razones para esperar que no salga bien, específicamente el rol de Turquía y las prioridades de la OTAN, podríamos ver que Armenia se queda sin pan ni pedazo, pero veamos qué termina ocurriendo. Ahora, sobre el tema de Macron, Francia y tropas francesas dentro de Ucrania, recordemos que Macron habló de la posibilidad que esto podía llegar a ocurrir, luego se le citó de manera no muy directa que supuestamente en una cena dijo que iba a enviar tropas a Odessa, si es que las cosas estaban mal quizá el próximo año tendría que enviar tropas, lo cual dejó muy en... Eso fue más o menos lo que ha salido de Macron. Luego en un discurso oficial no confirmó ni negó nada, fue todo muy, muy de político. Pero se espera que si es que llegan a haber tropas francesas en Ucrania, lo cual vamos a comentar un poco después cómo sería todo esto, que no lleguen de manera inmediata. Pero Sergei Narishkin, el jefe de la inteligencia exterior o de la inteligencia foránea del gobierno ruso, comentó que Macron ya había decidido enviar estas tropas y que serían 2.000 soldados que entrarían en Ucrania y que estos soldados serían una de las prioridades top de las fuerzas rusas. Yo personalmente no creo que haya llegado esa orden todavía. Si es que Macron decidió enviar tropas, es algo que debiese tomar más tiempo y vamos a ver que esto sería anunciado no de manera distinta, es algo difícil de esconder, así que lo que yo creo que esto es más que nada lo que vemos bastante por parte de tanto las autoridades rusas como las autoridades ucranianas, que es de preparar el escenario para, no sé, 3-4 semanas más que salga un reporte de un misil que supuestamente mató 25 soldados franceses y este tipo de cosas, además de proyectar una amenaza y de decir como, bueno, si envías tropas van a ser nuestra prioridad número 1. Eso es más que nada mi opinión acerca de todo aquello. No creo que esté la orden todavía de manera tan rápida, y si es que llega tampoco sé si es que van a ser inmediatamente 2.000 soldados, etcétera, etcétera. No le creo mucho estas palabras a Narishkin y creo que tienen más que ver con, 1, enviar una amenaza a Francia, y 2, para luego empezar a lanzar estas noticias que vemos de vez en cuando, de que vemos bastante, llegó este misil, mató a no sé cuántas personas de tal país, pero confirmación no tenemos, pero pasó. Algo que vemos muchas veces en esta guerra. Creo que va a ser un poco más de aquello. Puede ser que me equivoque, pero francamente esa es mi opinión. Sobre el envío de tropas francesas en sí, hay que hablar de lo que es el ejército francés. El ejército francés es relativamente pequeño, en especial cuando lo comparamos a lo que son los ejércitos que están combatiendo en Ucrania. El ejército francés, el personal activo del ejército francés es de 120.000 soldados. Eso solamente para el ejército terrestre, que obviamente tienen que resguardar fronteras, pero también recordemos que Francia tiene intereses en distintas partes del mundo. Así que digamos que Francia se la juega y pone 80.000 tropas en Ucrania. Eso tampoco es tanto, considerando que Ucrania está buscando movilizar 500.000. Otra cosa es el tema de la cantidad de equipo que deberían llevar, las municiones, tanques, sistemas de artillería. Eso obviamente sería un apoyo tremendo, pero la logística de todo eso sería bastante complicado y algo bastante costoso. Y no creo que ni el Parlamento francés ni el público francés vea de buenos ojos que se haga una inversión tan grande y un riesgo en vidas tan grande para desplegar esa cantidad de tropas en Ucrania. Pero quién sabe qué puede llegar a ocurrir.
La verdad es que los últimos 2 años nos han traído muchas sorpresas, así que eso también nos puede llegar a sorprender. Sin embargo, lo que yo mantengo mi postura que he comentado en distintas ocasiones, yo creo que si es que los franceses llegan a desplegar tropas, va a ser más que nada en calidad de apoyo y no en una intervención 100% directa, y obviamente creo que la cantidad de tropas también va a ser algo bastante reducido, y me imagino que en gran parte el efecto de todo esto va a ser enviar un mensaje más allá de que realmente busquen ganar la guerra. Esa es mi opinión, puede ser que me equivoque, me imagino que el tiempo dirá qué va a ocurrir. Y cuando vamos a fuentes incluso francesas, en lugares donde en verdad se cree con convicción de que Francia va a intervenir en Ucrania de manera definitiva, hablan de que los franceses se van a establecer a lo largo de la frontera de Bielorrusia para detener cualquier ataque de esta dirección, o también en lo que es la frontera del río Dnipro, que la podemos ver un poco mejor en el mapa de Zodiac Maps. El río Dnipro cruza toda Ucrania y que ahí estarían desplegadas las tropas francesas para evitar cualquier avance ruso. Y como comentábamos anteriormente, si es que esta va a ser la única intervención francesa, proteger estas zonas, bueno, entonces su efecto no va a ser mucho. Está todo el tema del armamento, el equipo, pero la cantidad de tropas no es algo tremendo, entre comillas. Y en segundo lugar, si es que Rusia llega hasta el río Dnipro, entonces, en mi opinión, ya ganó la guerra. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Si es que los rusos llegan a lo que es el río Dnipro, veríamos que los rusos no solamente capturarían Donetsk y Lugansk, sino que también capturarían las regiones de Sumy, de Chernigov, de Kharkov, gran parte de Zaporilla, o sea, muchos lugares que Rusia hoy por hoy ni siquiera se imagina en capturar. Recordemos que la prioridad, yo creo que a largo plazo de los rusos, es asegurar todo lo que es el Donbass, y eso está bastante lejos del río Dnipro. Entonces, si es que los rusos siguen avanzando y toman más regiones ucranianas, si es que capturan grandes partes de lo que ellos consideran Novorossiya, entonces, bueno, si es que establece la frontera ya en el río Dnipro, entonces, bueno, ¿de qué te sirvió todo? Porque francamente ya estaríamos en una situación de derrota para Ucrania, y no creo que los rusos quieran seguir avanzando más allá de eso por las complicaciones logísticas, las complicaciones de una ocupación, etcétera, etcétera. Mucho se habla de un avance a Kiev, lo que podría venir desde Bielorrusia, pero yo creo que eso ya está completamente descartado para los rusos después de que esa ofensiva no prosperó al inicio de la guerra. Así que lo que estamos viendo en general es que hay muchos rumores, mucha especulación, muchas hipótesis, pero muy poco concreto. Estamos viendo distintos análisis en base a información que no hay, no tenemos idea cuál va a ser el despliegue, cuál va a ser en términos de cantidad, en términos de funciones, en términos de plazos, en términos de la situación en la que va a ocurrir, no tenemos idea de nada de todo eso. Y vemos que se están proyectando muchas cosas que francamente de momento tienen muy poco sustento. Y las últimas palabras, lo más nuevo es lo que acabo de comentar de esta autoridad rusa, pero como les comenté también creo que no tienen mucho sustento, mucho respaldo, y creo que tiene que más que nada con mandar ciertos mensajes. Pero esto todo es una situación en desarrollo, es algo que está causando mucho revuelo, pero habrá que ver en qué termina todo. Muchas gracias por ver, eso ha sido el video de hoy, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.